nuestra tierra, Córdoba se convirtió en realidad en un mundo de grandes latifundios sobre tierra fértil donde no se produce, excepto algunas zonas alrededor de Cereté, algunas zonas bananeras, ya llegando al Urabá. En realidad la economía cordobesa se sustenta Y sobre... son las vías que no tienen, las rutas del plátano no tiene vía, No, los no, lugares donde ahí se no hay, produce. ni hay el crédito, ni hay la ayuda del Estado, y la gente se defiende como pueda. Y nos quedamos con mucha tierra fértil, es decir, con un potencial de riqueza y mucha pobreza. A los pobres le compran el voto y se genera ese círculo vicioso, que entonces el pobre, el campesino, vota por su verdugo, que le roba todas las posibilidades de desarrollo y vuelve y juega y vuelve y juega. Más pobreza, más venta del voto, más pobreza, más venta del voto, y vamos entrando a un sifón. La clase media cordobesa vive, digamos, ilusionada en una burbuja alrededor del desarrollo inmobiliario de Montería, muy parecido a lo que sucede en Barranquilla. Y aplaude eso, le parece que eso se llama desarrollo. Pero es que el desarrollo es la producción. El desarrollo no es la burbuja, el desarrollo no es el dinero que circula. El desarrollo es el Pero trabajo. esa burbuja también la produce El la narco. llegada de dinero del El narcotráfico. narco, porque el departamento fue tomado por el paramilitarismo desde Antioquia. Culturalmente hubo una especie de subyugación a ese tipo de cultura. Desde cuando el general Pedro Nelo Ospina, que venía a comprar ganado barato aquí y se lo llevaba por toda la trocha hacia Medellín, que fue la ruta, Pues la famosa ruta del ganado. Oí una noticia hace años, la amenaza de muerte a Pedro Viro, al maestro Naranjo, de Laguneta, de la banda. Y el Emiro Naranjo. Emiro Naranjo. Laguneta a mí, digamos, es un sitio muy querido porque yo de niño pasaba ahí. Ahí tenía un tío, una pequeña finquita, y yo me la pasaba ahí montando a caballo y caminando y de casa en casa. Allá hay un sitio que se llama el Alto Cabaná, que cogen. Una vez llegué a caballo hasta Santiago Pobre, ¿usted conoce? Santiago Pobre, claro, es que de ahí al Alto Cabaná, para poder Sí. a Santiago Pobre hay que subir ahí al Alto Cabaná. No sé cómo me bajé del caballo, porque ya... Pero bueno, digamos ahí, de pronto que una amenaza de muerte al director de la mejor banda de porro. Dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué amenazan al mejor exponente en ese momento? El exportador del folclore. De la cultura cordobesa. Y eso tiene una razón de ser. O sea, lo que querían era subyugar la cultura cordobesa, que resistió, porque el pueblo ha resistido de diferentes maneras. El pueblo colombiano es un pueblo resistente. Pero lo que hubo en Córdoba fue una conquista. Y lo que mejor conquistaron, lo que se apropiaron, fue de la tierra. Claro. Que era la base de la riqueza. Pero mire, sobre esa base de la riqueza y de la tierra, cuando hubo la diáspora de la gente joven que sacaron del campo, aquí vimos la transformación a partir del año 89, 90, con las masacres, y se llegaron los jóvenes a engrosar las filas en Montería y en Córdoba con el mototaxismo, que fue un fenómeno que nace de la violencia. Sí. Que nace del desplazamiento. Del desplazamiento. Sí. Usted habló de la potencia de la vida en la parte de los jóvenes, y hay un trino suyo donde usted habla de que nos convertir a Colombia en una potencia en software, de que Colombia produzca estudiantes que en su bachillerato logren graduarse expertos en software. ¿Cómo sería esa potencia? Antes de eso, digamos, lo que proponemos es volver a la producción, la base de la riqueza. Y al departamento de Córdoba le proponemos producir los campos. Ahora, en esa cantidad de tierra fértil que hay en Córdoba, alguien podría decir, bueno, ¿y con qué capital? ¿Cómo? ¿O dónde va a estar el distrito de riego? ¿Usted nos va a quitar la tierra? La pregunta que mucho ganadero real, porque hay ganaderos que lo están escuchando hoy, y la pregunta que me pidieron que le hiciera es: pregúntele al doctor Petro qué podemos esperar los terratenientes, para llamarlo con nombre propio, los ganaderos con extensiones de tierra,
y con extensiones de tierras para ganado y para agricultura. Llamémoslos ganaderos reales. Ganaderos reales, porque hay unos ganaderos de mentira, usted sabe. Ponen 5 vacas para decir pero es otro su propósito. Pero digamos, el ganadero real, que es pequeño, no es que sea un gran latifundista en general. Pero nosotros no estamos en la actitud de quitar tierras. Estamos en la actitud de hacer un gana-gana. O sea, el actual poseedor que tiene, vamos a poner un ejemplo, 2,000 hectáreas. La tierra podría producir, pero no tiene con qué, entonces tiene ahí unas vacas de vez en vez. Si el Estado pusiera allí, por ejemplo, un distrito de riego, si se necesita, entonces la tierra produciría mucho. El distrito de riego valorizaría ese predio, pero es inversión pública. ¿Y qué tiene que devolver él? Que él tendría que pagar en impuestos, ¿cierto? Que le llaman valorización. Yo puedo decirle a un poseedor de esa tierra, bueno, ahora vas a tener una tierra muy productiva, te vas a volver rico con eso, porque hacemos el distrito de riego, pero págueme la valorización, págueme en el sentido del Estado, págueme la valorización en tierra. Y esa tierra pasa a una familia campesina. Pero, doctor Petro, no puede pasar de pronto lo que pasó en Córdoba, en Montería, en el distrito de riego que hoy está aquí en lo que es Aguas Negras, donde hoy son las fincas de los ricos frente a los canales del distrito de riego, que son una berraquera, pero no están para las casas de recreo y las fincas de recreo, y hoy son las grandes construcciones valorizadas, donde está el distrito de riego de Montería. Hoy es pura casafincas y urbanizaciones. ¿Cómo hacer para que no se pierda y colocar en el... Eso tiene que ver con la corrupción. Pero permítame un momentico, porque no estaríamos hablando de los alrededores de Montería, estamos hablando de Córdoba, del sur de Córdoba, etc. La Doctrina, por ejemplo, que fue una... Que es uno de los más famosos sitios allá en el Bajo Sinú. Pero si nosotros cambiamos inversión pública para fertilizar la tierra, que el agua es lo primero, por que nos pagan una parte en tierra, podemos lograr que el campesinado tenga más tierra. Y todos ganan, porque el señor dueño de esa tierra, poseedor de esa tierra, pues tiene un potencial productivo mucho mayor con la inversión del Estado, y el campesinado puede acceder a tierra también productiva igualmente. Ahora, eso no es solamente, tienes que tener el crédito, tienes que tener la ayuda del Estado, tienes que proteger del comercio internacional cierta producción. Vamos a poner un ejemplo, el maíz. La mitad de lo que Colombia importa en alimentos es maíz. Y el maíz nació en esta tierra. ¿Cómo es posible que estemos importando maíz? Por lo menos dice Richard Dálmato que la primera lugar en América fue en la zona de Momil, las pruebas que han hecho del maíz. Ese dato no lo tenía. Momil. Ahora lo pondré claro, en mis el discursos. Investigador dice que la zona donde se ha encontrado que el maíz más antiguo que en el mundo, no es en el mundo, porque es decir, originario, que el maíz en la zona de Momil, nació en Córdoba. En Córdoba, en la zona del Sinú. Entonces, ¿cómo es posible que estemos importando 6 millones de toneladas de maíz de los Estados Unidos, del Canadá? Ahora va a haber problemas con la guerra con Ucrania. Entonces, digamos, nosotros podemos producir maíz, solo por hablar de un producto. Y el maíz hay que procesarlo. No es la mazorca simple, porque ahí no hay valor agregado mayor. Si usted le agrega valor al maíz, procesándolo industrialmente, entonces el productor se puede volver más rico siempre y cuando sea el propietario de la industrialización. Y es un modelo agrario, es el de Nueva Zelanda, es el de Canadá que quiero poner en esta región. Si usted mira la producción arrocera, por ejemplo, usted encuentra una separación entre el que produce el arroz y el molino que procesa el arroz. El ganador. Que es el que gana. Y son diferentes. Es decir, el molinero explota al productor arrocero. Si el productor arrocero pudiera ser dueño del molino, pero esto en forma más asociada, cooperativa en una región, ese valor agregado que se crea en el molino ingresa como recursos del productor, se vuelve más rico.
Lo mismo podría pasar en la leche, en el caso de la pasteurizadora. Lo mismo podría pasar en la yuca. Lo mismo podría pasar en los plátanos. Lo mismo podría pasar en el maíz. Es decir, un productor, y le pongo nombre masculino, pero ahora hago la aclaración, copropietario del proceso de industrialización. En el algodón se hubiera podido ver, lo que pasa es que entró ya en decadencia, pero ¿por qué los productores de algodón no eran dueños? Independiente del número de tierra que tengan, ¿no? Para asociarse. Independiente, eso es copropiedad. Podían ser los dueños de las desmotadoras que había. Pongo esta palabra en masculino porque no quiero que sea el masculino. A mí me parece que en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, es la mujer campesina la que tiene que ser propietaria de la tierra. No es por obligación, obvio, pero en un programa de reforma agraria donde el Estado sí hace parte. ¿Qué garantiza eso? Que la mujer cuida más la vida. Y estamos en la política de la vida. Y el centro de la política de la vida es el alimento, el agua, la tierra. La mujer, más que el hombre en general, cuida la vida. El hombre, nosotros, hasta la desechamos, no la jugamos. Pues todo lo que pasa en Colombia, eso lo hacen son los hombres. No, y acuérdese que aquí hubo también, cuando la reforma agraria del 68, más de uno dejó como arrendada la tierra y se fueron para Venezuela. Y se fueron para Venezuela. Son millones los que están allá en Venezuela. No les, claro, iban por el petróleo, la ilusión, la plata, digamos que después se volvió hambre también. Aquí esas ilusiones aquí nosotros veíamos que llegaban los campesinos, porque yo me crié también en una zona campesina, donde llegaban con las grabadoras grandes, que traían al hombro. Sonando duro. Claro, se grabó hasta un disco por ahí que se llamaba Caminito Verde. Todo, buscarlo, la plata. Hoy, cuando estamos hablando de una realidad que tenemos que en Córdoba, que es la misma casi que en toda la costa, de pronto podríamos decir diferente a lo que sucede en La Guajira, que tiene unos factores totalmente, un poco empiezan a cambiar el tema de la zona árida, el desierto, la corrupción, tanto como aquí, pero allá parece que se repotenciara y se notara mucho más, porque es la discriminación también con las zonas indígenas, como la tenemos aquí también, como la tenemos aquí. Si nosotros miramos de que en Colombia hasta han querido desconocer la presencia que han aportado los afrodescendientes, que han aportado los indígenas. Y yo escribí un artículo hace unos días donde decía el presidente Nieto, cómo habían desaparecido de la historia el primer presidente negro de Sudamérica, no de Colombia, de Sudamérica, sí. El presidente Nieto. ¿Qué concepto tiene usted de lo que debe ser la inclusión entre los indígenas, hoy en una Francia repotenciando lo que debe ser en este país la inclusión y que es una fórmula inédita en Colombia? Fíjese que nosotros también tuvimos un presidente indígena, quizás también precursores en toda Sudamérica, si miramos las fechas, que fue José María Melo. Sí, señor, José María Melo. Era el último general, fue el último general indígena del Ejército Libertador, el de Bolívar. En 1851 los artesanos de Bogotá... No sé dónde murió Melo porque parece que está desaparecido de la historia. No, a él, eso es una vida de película, porque él durante un año logra ser gobernante, protege. ¿Por qué lo ponen? Porque es el jefe del ejército de Bolívar, en 1850, y los artesanos, que es como decir los obreros de hoy, en Bogotá, lo ponen de presidente porque los liberales y los esclavistas, porque Colombia era de la esclavitud, querían era importar todo, pues, de Inglaterra y tal, y entonces arruinar la industria nacional, y de esto se rebelaron los obreros de Colombia y pusieron al general José María Melo, indígena de Coyaima. Él era de los Pijaos y fue presidente hasta que lo derrocaron los esclavistas, un año. De ahí salió a pelear a Centroamérica en las luchas de los liberales y murió en Chiapas, México, fusilado por los conservadores, y su cuerpo está allá. Nunca jamás ningún gobernante de Colombia ha pedido la repatriación. De su resto. No quieren saber de ese presidente. El último
comandante del ejército de Bolívar. Fue teniente en las batallas de Bolívar. Y ahí por decreto acabaron el ejército libertador. Y no volvió a haber ejército. Eran los ejércitos de los grandes latifundistas. Y después se dividieron las guerras tierras. civiles, bueno, toda la historia patria. Pero y ese presidente fue indígena. Es parte de nuestra historia. Lo que pasa es que la olvidamos porque es el olvido de las luchas del pueblo. Aquí murió el hijo de General Juan José Nieto, murió en una riña en la Avenida Primera. Eso no lo sabía. Claro, y tenía un perro que se llamaba Marango. Marango. Un nombre hasta bonito, el nombre del perro del General Nieto. Bueno, nosotros tenemos... Fíjate en esto de la tierra, que Córdoba tuvo una dirigente campesina muy importante, Juana Julia Guzmán. Claro que sí, está en el exterior. Se ligó a... Ella murió, se ligó a un italiano de esa inmigración que hubo hacia estas regiones, Vicenzo Adame. Fundaron la Casa Obrera aquí en Montería y se generó la primera organización campesina. Sindical también. Los paramilitares hicieron sus masacres allí donde Juana Julia había organizado los primeros baluartes campesinos. Por eso se llama las parcelas de acá, de la zona que va a Loma Verde, se llama Juana Julia. Juana Julia. Juana Julia. Y de ahí se desprende, acuérdese, aquella cuestión del Bocha, que es la liberación que lo mataron los hermanos Lacharm, como matan a las zorras, los animales, porque era un dirigente. Esa historia de la violencia es de hace mucho tiempo. Ahora, aquí se trata ahora es de hacer un pacto que le propongo a Córdoba, el camino paramilitar que ha dejado una clase política profundamente corrupta, miedosa, servil, yo les diría cipayos. Es una clase política corrupta hasta los tuétanos. Ahí no hay diferencia mucha por los colores políticos. Se dedican a depredar, a robarse el patrimonio. Se han robado Córdoba como 10 veces. Y la gente lo sabe, no estoy diciendo una chiva, la gente lo sabe. Nos hace un favor, un tinto de la piragua, queda bueno para aquí dentro de la espontaneidad. La gente sabe que se roban, pero la gente cree que la política es así, que la política consiste en vender el voto y que el político se robe la plata, con tal de que haga, dice así la gente, con tal de que haga... Se roba, pero hace. Pero hace, esa es una monstruosidad, porque esa clase política ordena asesinar. No es simplemente ladrona, es asesina. No, y es que sin armas, además, porque mueren de hambre los niños, la falta de recursos para la salud. Embarazadas, los colegios sin calidad educativa, la ausencia, la mujer parturienta que muere en la noche porque no hay vía. O el médico, o el de la mordido los culebra. Hospitales se los roban hasta la última cura, la última gasa se la roban. No, es una situación, digamos, son ladrones y asesinos. Cuando usted vende el voto, tenga la seguridad, y esto se lo digo. Entre otras cosas, el tema de la venta y compra de votos, aquí decíamos nosotros que la gente está, el sinvergüenza que vende el voto a veces, es tan honesto que le cumple al que lo compra. Porque es una ingenuidad. A veces se habla bien del pueblo, pero es una ingenuidad suicida. Y me decía un líder de barrio, lo peor de todo, que le dan 100,000 pesos y en la noche festejan con los 100,000 pesos el triunfo del que le compró el voto. Y se gastan la plata. Y gritan, viva, ganamos. Ganamos. Ganó fue el que compró el voto, el gran perdedor. Miércoles, aquí se cayó el gran perdedor es el que vendió el voto. Porque pierde de ahí. Eso es lo que dice la Biblia ahora que estamos en Semana Santa. Es exactamente lo del plato de lentejas. Incluso, ¿cuánto vale hacer una sopa de lentejas hoy? Entonces, la lenteja es importada. El que vende la primogenitura, decía la Biblia, ¿sí? O sea, su derecho. Vende su derecho por un plato de lentejas. Exactamente esa es la venta del voto. Lo que está haciendo la gente cuando vende la venta de futuro y presente es vender su derecho al poder, su derecho a decidir, su derecho a que el dinero público vaya para su familia, en educación, en salud.
Entonces cree que hizo un gran negocio, se emborracha ese día, al otro día viene la matazón, viene el genocidio. Muchos de los que venden el voto le matan a sus hijos después, literalmente. Si no, ¿quiénes eran los papás de los 6.402 jovencitos que mataron en los gobiernos de Uribe, gente inocente? En un estado injusto, digamos, es una clase política que necesita que la gente sea pobre para que la gente venda el voto y la elija a ella. Y entonces se produce eso que yo llamo un sifón. ¿Usted cree que realmente hay un susto que tiene paralizado a la clase política que ya se cansó de asustar a la gente? Porque aquí ha habido susto, castrochavismo, Petro nos va a expropiar y resulta que uno recorre los barrios pobres de Montería. ¿Y qué van a expropiar? Las casas. ¿Qué van a expropiar en las veredas donde la gente no tiene tierra? Lo que hay que entregar es tierra, o sea, porque la gente tenga propiedad privada sobre la tierra, en el caso del campesinado, la mujer campesina. En la ciudad hay que entregar créditos. A la juventud hay que entregarle educación. En vez de quitarles, nuestro programa consiste en dar, pero dar los instrumentos para ser productivos. Y en esto vuelvo a su pregunta que no se la contesté. Si pensamos en la agricultura, si pensamos en la agroindustria y por tanto en la industria, entonces ahí se necesitan las técnicas del siglo XXI. Ahí una cosa que se llama fibra óptica se vuelve fundamental, porque tienes que recibir los programas por computador para producir. Y que debe llegar al campo. Ahora se robaron la plata. Hoy un tractor se puede manejar por GPS, discúlpeme la palabreja, o sea, por satélite. Y hace el surco directo, derechísimo. Y si el surco es derechísimo, tú puedes mecanizar la agricultura, porque hay máquinas para eso. Pero ¿cómo haces que el tractor haga el surco derecho? Pues tiene que estar conectado a un satélite. Se llama conectividad. Si el mundo rural no lo tiene, pues no puede hacerse esto. Si la agroindustria no está conectada, entonces no produce eficazmente. La conectividad, la energía limpia en un departamento con tanto sol, el conocimiento. Entonces otra se vuelve la agenda. Y no es cómo compras el voto, cómo ponen las universidades. Yo le hago una pregunta. ¿Se puede subsidiar la energía limpia para que llegue a las zonas, lograr que el Estado le lleve para que no esté la gente tomando la leña, no estén cortando árboles y puedan utilizar a través de la energía limpia llegar a las zonas más apartadas donde es difícil? Por ejemplo, en el caso de Tierra Alta, que es el tercer municipio en extensión territorial más grande del país, 5.025 kilómetros. Y usted ve que hay una vereda así para los colegios, lo mismo. Los niños tienen que pasar muchos kilómetros para llegar diariamente a una escuela que posiblemente no tenga energía. Ni internet. Ni internet. Por tanto. Ni conectividad. Por tanto. Y cuando pusieron la plata para llevarle el internet, se la robaron. Los mismos por los cuales votó el que vende el voto, ¿cierto? Y lastimosamente involucrados cordobeses en esa. Ahí están metidos. Entonces, eso lastimosamente. El núcleo era Barranquilla. Y el candidato que casi nos gana en Córdoba estaba ayudándole al de Barranquilla, que es el responsable político del que se robó la plata de los colegios rurales. O sea, mire dónde el gran negocio que hace el hace unos días hubo una reunión en un hotel de la ciudad de Montería, donde se reunieron los mismos que usted está mencionando, lanzando un SOS de que se va a desintegrar la sociedad que tienen este país, que lo que es la coexistencia de la democracia, algo así como una proclama bolivariana de lo que pasaría si usted llega a ser presidente. Se estuvieron mofando de lo que nosotros creemos que es una necesidad, el tren interconectado Pacífico Atlántico. ¿Qué pasaría por aquí? Por supuesto que cambiaría la historia de nuestros departamentos, que integraría la Antioquia costeña
Sí. con la costa Caribe de Córdoba, Sucre, hasta llegar hasta la misma Guajira. ¿Por qué cree usted que se mofan y por qué cree que se burlan de un proyecto que puede ser sostenible, de un proyecto de desarrollo en toda la región y que además ahora están involucrando el tema de que los camioneros, que la industria tractomula se va a quebrar? Y yo me preguntaba, ¿y por qué no se quebró Transmilenio? ¿Acaso no los metieron y los involucraron a ellos a ser socios de ese proyecto? ¿Cómo sería eso? Sí, mira, la idea no es con inversión pública colombiana, nacional, no tenemos plata para eso. No vale mucho tampoco, vale 5.000 millones de dólares, pero para el presupuesto nacional es un billete. Usted ve Panamá está muy ligado a la historia de Córdoba. De milagro, cuando se llevaron, No se a llevaron Panamá, a se Córdoba. robaron a Panamá, no se llevaron a Córdoba también, ahí de paso. Pero el Panamá, el canal de Panamá, que era hoy es la gran troncal del comercio mundial, desde China y Japón, imagínense esas potencias, más el sudeste asiático, hacia Europa, otra potencia, y las dos costas de los Estados Unidos. Ese es el capitalismo del Lo mundo. que dijo Bolívar en el Sí, él Congreso lo previó. Anfitriónico. Panamá es para Colombia lo que el Corinto para los griegos. Exactamente. Y eso no lo entendieron. Y me disculpa que tengo que ser parte de la Colombia andina del momento, no entendió lo que era Panamá. Estaban pensando en Bogotá. Y Bogotá, ¿qué iba a saber del canal de Panamá? Imagínense. Pero nosotros sí sabemos. Ese canal se quedó chiquito. Lo ampliaron, pero no pasan los grandes buques que llaman Post-New Panamá. Son buques inmensos, no pasan por ahí. Supercargueros. Entonces lo que hacen es descargar en unos puertos, esperar, cargar en otros barcos. Esa espera es una pérdida de dinero inmensa de las grandes empresas del mundo, de los chinos, de los y la carga de europeos. ella sigue siendo costosa. Y usted cuando llega ahí ve cantidades de buques parqueados al lado y lado del canal de Panamá esperando. Un tren les permite disminuir la congestión. ¿Y quién lo pagaría? Pues los dueños de los contenedores del comercio mundial, porque tendrían un bypass, se llama eso, un canal alterno, pero férreo. ¿Cómo nosotros podríamos juntar? Pues Buenaventura, nuestro puerto, pasa por el Chocó, ahí donde dije que tenía que ser forma de viaducto para no producir un daño en la selva, y llega al Caribe, superficial, tierra plana, no cruza una sola montaña, a los puertos. El primer puerto, el de Turbo. ¿Estaríamos hablando de una concesión? Sí. Sí, porque nosotros, digamos... Donde había condiciones para que entraran los colombianos a participar. Las condiciones de la concesión es que podamos usar la línea, no como pasa en el Cerrejón, podamos usar la línea férrea para pasajeros y para carga. Esa era la pregunta. ¿El turismo cómo se potenciaría desde el Pacífico hasta el Atlántico? Yo lo veo como carga fundamentalmente, porque toda esa economía del Pacífico, que podría ser madera, podrían ser muebles, podría ser pesca, se podría transportar al mundo. Pero también la economía cordobesa, sucreña y del Caribe en general. Porque tú ligas Buenaventura con Turbo y ahí ya estás en Córdoba, ¿cierto? Ya estás en el Morrosquillo, pasas Sucre y ya estás en Barranquilla, los puertos de Cartagena y Santa Marta. Hiciste un canal de Panamá, pero férreo. ¿Con qué plata? Con la del comercio mundial. Lo cual se podría pensar que lo que se ha estudiado durante muchos años, que en vez de puerto de aguas profundas en San Antero, podría ser uno de cabotaje. Existe hoy unas tecnologías, es lo que estamos estudiando, porque en esto nos están asesorando expertos. Sí. Esto no lo inventamos, no apareció en un sueño por ahí. Nos hemos asesorado para este tema. Los chinos estarían muy interesados en hacer ese ferrocarril, porque son los que mayormente se beneficiarían por sus mercaderías. Existe la posibilidad de puertos de aguas profundas flotantes y haces transferencias. Entonces el gran buque, que quizás no podría llegar al Golfo de Morrosquillo, estamos hablando de buques de 120.000 toneladas. Como pasó con los buques cisterna de Ecopetrol, sí, que había un buque cisterna y se acabó eso. Sí, esos pueden parquear
parquear no es la palabra, Sí. en, Llegar a los sitios donde, en donde aguas de carga. profundas, en Buenaventura y por los lados de los puertos no importa que el puerto, vamos a poner el ejemplo Barranquilla. Barranquilla es un puerto con problemas El inmensos. tema del calado. Porque el río Magdalena trae los lodos, la sedimentación, entonces cada rato que la draga, a través de la draga se roban la plata. Porque cómo se garantiza que, cómo controlas que el volumen de lodos efectivamente lo saque la draga, entonces ahí se roban la plata. Pero si tú lo haces más adentro en el mar, el puerto de grandes barcos. Estamos hablando como las plataformas. Son plataformas flotantes. Correcto. Entonces, puedes lograr que esos grandes buques lleguen a esos puertos, a escasos metros del puerto real, pero es aguas adentro. Esa tecnología ya existe. Y la puedes implementar en Buenaventura, en Turbo, en Morrosquillo, en Barranquilla. Tendrías el canal. Lo que a mí me interesa de este proyecto, claro, no pasa por Medellín, no pasa por Bogotá, lógico, pero no fíjese, pasa por Cali, y entonces no les gusta la élite del poder de Colombia. La pendejada es el político cordobés, el barguil que se burla. Que además le hace eco a eso. Claro, le hace eco, eso es lo que yo llamo cipayo. Porque ¿cómo se le ocurre que un proyecto de estos que desataría el poder en Córdoba, la riqueza en Córdoba, entonces le parece que es de burla simplemente porque los bogotanos, no me refiero al pueblo bogotano, me refiero a la élite política del poder en Bogotá, no le interesa porque no pasa por Bogotá. Estás hablando de las regiones más pobres de Colombia, Buenaventura, Chocó, Quibdó ahí, el Urabá, Córdoba, Sucre, el Caribe. La gente se le ha olvidado que todavía estamos pagando el metro de Medellín. Todavía se está pagando el metro de Medellín y todavía no se acuerdan la corrupción que hubo cuando hubo el metro de Medellín en sus inicios, que nunca metieron preso a ninguno, como pasó en el Guavio y muchos de los proyectos estos donde están involucrados quienes hacen parte de la élite cundiboyacense. Pues es una paradoja. Yo nací aquí en Córdoba. Mi abuelo nació en 1898 en San Pelayo. Yo creo que Cereté no existía como municipio en ese entonces y Córdoba no existía como Córdoba en ese entonces. Sí, pero ahí, digamos, es el núcleo de mis raíces, están ahí, en Ciénaga de Oro, donde están mis abuelos, mis amigos enterrados. Y fíjese usted que llega un candidato como Duque Paisa. No tengo nada contra el pueblo antioqueño, pero yo soy élite paisa, sí que élite antioqueña. ¿Usted cree que iba a beneficiar el Caribe? Ellos piensan en una lógica que es el gran capital, en este caso antioqueño, el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, y las organizaciones oscuras que hay ahí ligadas, la oficina que llamamos. Bueno, ahora están proponiendo un Duque 2. ¿Qué hace el pueblo cordobés votando por ese tipo de personas de las oficinas? No, pero ya le van a colocar el sombrero volteado y ya lo ponen a bailar porro, a que mueva las caderitas atrevidamente. No, y trae el billete, trae el billete. Y el billete usted sabe que es para comprar el voto. Claro, y hoy se está hablando que de los 4.5 billones de pesos, 4.5 billones, ya hubo la repartición en una reunión con más de 1,000 alcaldes que estaban felices tomándose fotos, unos lanzando arengas al prócer que tenían allí, y de paso se establecieron con las palabras de ellos, la mermelada, pues esa frase no la acuñaron sino ellos mismos, cuando no tenían el poder. Se llevó hasta los liberales, imagínate, o sea, el 9 de abril fue hace unos 2 días. 2 días. 9 de abril. ¿Con quién está el liberalismo hoy? ¿La base? ¿Con Gaitán o con Gaitán. quien mató a Gaitán? Con Gaitán. Bueno, usted ve que la base está con Gaitán y los senadores con quien mató a Gaitán. Yo recuerdo una frase cuando enterramos a Galán. La morena con Durán, el pueblo con Galán.
Bonita. Esa es una frase que fue fuerte y se nos erizaba la piel escuchar eso. La morena con Durán, el pueblo con Galán. Hoy, cuando la base liberal, cuando usted encuentra que usted a flor de piel, y usted habla con ciertos dirigentes liberales y dice, mire, así sea que yo diga que voten por decirlo así, a un candidato que apoyaban aquí en Lorica, Enrique Peñalosa, que no le promovieron en nada, porque es que no se atrevieron. Y no se atrevieron a promoverlo, ¿por qué? Porque sabían que el negro, el indio, el mulato, el mestizo de Lorica no iba a salir a votarles. Dejémonos quietos porque entonces no nos votan a nosotros. Y por eso fue la votación en Lorica, Montería, que es una sociedad cerrada, llegar aquí a contrarrestar 50,000 a 54,000 votos. Pero usted encuentra que en las zonas donde fue más marcada la violencia, el Alto Sinú, Puerto Libertador, hacia acá abajo Montelíbano, marcaron y fue donde se dieron las diferencias. San Andrés Sotavento, zona indígena, marcaron diferencias. San Bernardo del Viento marcó una diferencia. Usted encontraba que en Montelíbano, Barguil, 2,200 votos. No sé quiénes los traicionaron allá bastante, porque el señor Fico sacó 7,000. O sea que ahí hay algo como que no les encaja a ellos. Petro saca 14,900 votos. Duplica. Yo levanté la bandera roja en Montelíbano. Pero no la bandera roja politiquera, la bandera roja de las libertades y los derechos del movimiento campesino. Fíjate la reacción. Al otro día, Barguil hace un desayuno con los senadores liberales. Los senadores. Yo hice, fue una manifestación con el pueblo. Él buscando que la maquinaria, el clientelismo, la compra de votos lo apoyara. Al final le ganamos a Barguil en Córdoba, al final. Pero, digamos, ¿por qué? Además le pegó un ramalazo a Uribe. ¿Por qué razón en todo el Caribe, excepto Barranquilla, en todo el Caribe barrimos? En el departamento donde nació el candidato, casi nos empatan. Es decir, hay un problema de identidad cordobesa real, que tiene que ver con una pérdida de objetivos, ¿cierto? El objetivo de Córdoba es defender la élite paramilitar antioqueña, o es buscar su propio peso como pueblo caribeño dentro del Caribe colombiano. Es una pregunta que yo haría. ¿Qué le proponemos nosotros a Córdoba? Le proponemos agricultura, producción de alimentos y agroindustria, trabajo a partir de la gran potencialidad de Córdoba, que es su tierra y su agua. No vamos a expropiar a nadie, pero vamos a lograr que el campesino y sobre todo la campesina tenga acceso a la tierra fértil en Córdoba y produzca alimentos y sea copropietario de la industria. Para eso necesitamos saberes, conocimientos, y por eso lo que proponemos es extender la universidad pública. Esa Universidad de Córdoba que a sangre y fuego se tomaron para robarse su plata, que a duras penas pudimos recuperar y tuve que hacer un debate al respecto. Esa Universidad de Córdoba la volvemos una de las universidades más importantes. Yo voy a decir algo que es un poquito groserito. Sí. Pero hay una grabación de Mancuso que dice, vamos a reformar los hijueputas estatutos. Y con la reforma de los estatutos, de esos HP estatutos, nombraron rector. Yo fui el que conseguí esas grabaciones. Las tenía la fiscalía. Y esas grabaciones hicieron que me echaran de aquí de Córdoba. Es probable. Porque yo la publiqué y el fiscal, en vez de preguntarme que por qué no hacían quién era la voz que estaban allí. Y traes la plata, Mara, decía Mancuso. Y traes la plata, Mara. Bueno, esas grabaciones, ¿sabe dónde las conseguí? Un hijo de un dirigente campesino de la Nuco, cordobesa, era de la fiscalía. Se volvió del CTI y puso su casa con un compañero, el compañero lo mataron. Junto, aquí en Montería, puso una casa de interceptación telefónica por orden judicial.
e interceptó, imagínese, a Mancuso y a Carlos Castaño, el hijo del dirigente campesino. Y él grabó horas de conversaciones de Castaño con Mancuso, con la clase política cordobesa, con los ganaderos de la Fedegan, esa, con importantes figuras del país. Ahí estaba cómo se tomó la Universidad de Córdoba y las grabaciones que usted menciona. Sí, hay una que es una señora que tenía cáncer. Cuando matan al compañero del agente del CTI, el agente del CTI se va, se exilia, huye, porque lo iban a matar, porque el fiscal, el jefe de ese señor, Luis Camilo Osorio, daba clases en la Universidad del Sinú, Montería, sí, y era muy amigo de Mara y por tanto de Mancuso. Y entonces se exilia en Canadá y me conecta. Y yo en un invierno 40 grados centígrados bajo cero, no tenía ni idea cómo era el Canadá. ¿Qué fue a Canadá? Botaban el agua así, se congelaba cayendo el agua. Yo caminé en Montreal con una cuadra caminé, yo sentí morirme, porque yo no sabía que esa gente caminaba, era por debajo de tierra para defenderse. Yo no sabía cómo era. Me metí en una tienda ahí, aguantaba el calor. Congelado. Y llegó él. ¿Usted ha oído esa canción del Indio Sinuano? Que claro murió, que acaba sí, de morir el autor, Máximo nuestro Jiménez. gran amigo Máximo. Máximo. Y entonces dice, indio cholo, pelo liso. Pues así era el hombre. Bajito, gordito, pelo liso. Usted sabe que esa canción es de David Sánchez Uribe, la autoría. Eso sí no lo supe. Claro, la autoría es de David Sánchez, la hizo famoso Máximo y Alejo Durán, pero autor es David Sánchez. Bueno, así llegó al hotel donde yo estaba allá en Montreal. Nos habíamos puesto una cita y usted se pone tal boina y usted llega. No dije, pues usted es de Córdoba. Total. Apenas entró, este no es gringo. Entró y llega con como unas 100 CDs quemados con las grabaciones. Me dice, doctor, y me contó su historia. Mire, yo le voy a entregar esto, doctor Petro, porque yo soy hijo de tal. ¿Y eso por qué nunca lo validaron como tal? Porque la fiscalía se la tomó el paramilitarismo. O sea, ese señor Osorio, que daba clases aquí de derecho, mire eso, le entregó la fiscalía a la cúpula paramilitar, a Carlos Castaño. Por eso me iban a matar. Por eso me iban a matar. En la conversación que hay entre la cúpula de la fiscalía y Carlos Castaño. Pero tampoco se ha investigado lo que se ha hablado año 2000. De la elección que salió de Santa Fe de Ralito, que se pagaron 5.000 millones de pesos de una vaca que los mismos paramilitares han dicho para elegir a un viceministro, sí, que fue elegido y que venía a dar también y daba clase aquí también. El fiscal. Claro, y venía a dar clase aquí. Todavía viene a dar clase. Ellos se adueñan de la fiscalía para que no los investiguen. Y es la impunidad total. Es el que debe investigarlos es de ellos. Y así hacen los asesinatos y así hacían la matazón. No se trata, si yo llego a la presidencia, sabiendo todo esto, porque yo lo puse en público en mis debates en el Congreso de la República, yo ese señor que me entregó esas 100 CDs que están ahí, que eran pruebas de la fiscalía y que la fiscalía ocultó, y lo que hizo fue perseguir a sus propios investigadores. Los dejó matar, porque los iban cazando uno a uno. Son decenas que mataron en Antioquia y Córdoba. Este se escapó a Canadá y me entregó las pruebas. Las pruebas, entre muchas cosas que había allí, era la toma sangre y fuego de la Universidad de Córdoba. El centro, el cerebro del pensamiento cordobés. Se lo tomaron los peores asesinos de la historia de Colombia. Bueno, me comentan que una sola manta, desde el Atlántico, nos llaman desde Radio Libertad y de todas estas emisoras que hoy, a lo largo y ancho del territorio costeño, nos están escuchando. Y es la misma costa que está escuchando no solamente ese conocimiento de la raíz de esta violencia, sino que usted hizo parte de un proceso tan importante como la denuncia de lo que fue la entrada salvaje paramilitar a este departamento, a lo que nos tocó irnos por la persecución paramilitar, irnos fuera aquí porque nos iban a matar por lo que estábamos denunciando
diariamente, que además no sabía, porque a nosotros nos habían dicho que era un coronel que se había ido y que para Venezuela y había entregado los CD. Esta historia para mí es nueva. Ah, bueno. Yo casi las embarro, ya le iba a preguntar por el coronel. No había hablado mucho de ella. No teníamos. En un sitio con más o menos 1 metro de nieve y bajo 40 grados centígrados, menos, bajo cero, un cordobés, hijo de un dirigente campesino, me entregó las pruebas que vinculaban toda esta clase política corrupta y asesina con el paramilitarismo narcotraficante. Le hago una pregunta, doctor Gustavo Petro. ¿Somos humanos? Recuerdo que días antes de morir el doctor Galán, lo llamamos y le manifestamos el miedo que teníamos nosotros. Me vine a los 26 años a dirigir el movimiento galanista aquí. Y recuerdo que doña Magola le dijo, pero que se fuera para Europa, que le iban a llevar a Italia unos días. Y él dijo, yo no puedo escondérmele al país. No puedo escondérmele al país. Usted no se le ha escondido al país. Usted, por el contrario, todos los días está llenando las plazas. Y yo creo que eso manda un mensaje cuando uno ve la manifestación de Neida, que me pareció una manifestación inmensa, un callejón. Quiero hacer una más grande en Montería. Una más grande en Montería. Se le mide. Que se llene de campesinos, de gente de los barrios populares. Lo están escuchando, ¿cuántos quieren? Que sea la más grande del Caribe. En Córdoba digamos, nadie es profeta en su tierra, dice el dicho. ¿Usted cree que no ha sido profeta? En el 2018 yo perdí en Córdoba. Pero usted rompió. Es que yo digo que un poquito me parece demasiado consolador lo que voy a decir. El tema de Maturana, que perder es ganar un poco. Pero es que todo el mundo en contra suyo y usted pierde por 12,000 votos. Yo gané en toda la provincia. En la primera vuelta ganó. Y gané en la provincia, en la segunda, en la provincia cordobesa. Y Montería nos hizo perder. Bueno, oye, Montería. Con Duque, imagínense. ¿Qué le dice a Montería? Con Duque. ¿Qué le dice usted a Montería hoy? Que hay que ganar. Digamos que es un momento de emancipación. La costa viene ganando en emancipación. Esa emancipación tiene que ver con liberar como una especie de cadena el campesino siervo del patrón. Yo recuerdo esas imágenes porque aquí se usaba la ley de la pernada, claro, muy feudal. Claro. Feudalismo, un servilismo. Eso no es capitalismo. Por eso fue lo del Bocha. Sí, que mataron al Boche por eso. Yo alcancé a ver los cepos en las haciendas, donde metían al campesino a latigazo limpio, al indígena, a latigazo limpio. Acuérdese que se cambió la esclavitud por el concertado, que fue una de las cosas que Adames, que entre otras cosas se dice que murió exiliado en Panamá. O sea, que lo mandaron de aquí, lo montaron y lo sacaron. Yo leí. Dicen que en Panamá no. Adamo. Sí. Adamo era anarquista italiano. Sí. Y trajo la semilla aquí de la rebeldía. Y el pueblo caribeño es rebelde. Vicente. Pero tiene esa doble connotación. A veces es rebelde, a veces vende el voto, se vuelve esclavo, se vuelve siervo, se mete él mismo en el cepo de la casa del latifundista. Al latifundista no lo vamos a perseguir. No, yo no voy a perseguir aquí a quienes se juntaron con Mancuso. Mancuso me llamaba ya en su momento antes de la extradición, porque lo traicionaron. Y a Castaño lo traicionaron. Yo le dije de frente a Castaño, tus propios hombres te van a matar. Porque aquí el que se mete en el narcotráfico termina. ¿No parece que pronto Castaño parece que se resignó a su suerte al final? Él estaba derrotado. Cuando él habla conmigo, yo lo cuento en mi libro, yo vi un hombre derrotado. Es un hombre que se enamora de una cordobesa, que tiene una hija con ella, que nace enferma, Gómez, que estaba enamorado. Y el amor, digamos, redime. El amor tiene esa virtud de redimir. Y lo vi un hombre derrotado, un hombre carcomido por su propia conciencia.
Y él se desmoronó delante de mí. Yo no conocía a Mancuso personalmente nunca, pero mandaba después, me dijo, me van a matar a mi hijo, me dijo, para que no hable. Usted está hablando de algo que yo escuché que mucha gente aquí no ha querido entender. Bueno, me tomo otro cafecito, Otro café Córdoba, ya. Usted Todavía existe el sí, café Córdoba. Este, propio de aquí. Un señor que vendía café Córdoba pasaba siempre por el frente de mi casa allá en Ciénaga de Oro, que ya no existe mi casa. Ah. Derrumbaron mi casa. No, sobre ese tema, usted ha hablado de las segundas oportunidades. Era una casa de techo de palma, ¿no? Ah. De pared, mi casita materna. ¿Cómo recuerda esa etapa? Porque como Barguil dijo que usted no vivió allá, que usted no compró ni chicheme, ni estuvo comiendo mongo en Semana Santa. ¿Cómo es ese cuento? No, yo estuve en varias Semanas Santas, pero comía, ahora está prohibido icotea, sí, huevo revuelto con icotea y sopa de palmito. Ambas cosas están prohibidas porque son dañinas. Sí, pero esa era la comida de Semana Santa. Y en Ciénaga de Oro, la gente emborrachando, cuando cargaban el Cristo, iban. ¿Usted recuerda la procesión? 2 pasos adelante, 1 atrás, 2 pasos adelante, 1 atrás. La banda adelante. ¿Qué estamos hablando? Me fui a la Semana Santa y a Ciénaga de Oro. En la casa de Ciénaga de Oro. De Ciénaga de Oro, y después le pregunté lo de la segunda oportunidad. La casa materna donde se crió mi papá realmente, de mi abuela Pacha, que le decían Pacha, ella era apellido Sierra. Y no conocía a mi abuelo Petro Soto se llamaba él. Mi abuela Pacha, que sí la conocí, y a veces quisiera que me abrazara, así en los momentos más difíciles, de más angustia, abráceme, acarícieme el corazón, a ver si sigue. Esa casa era de paredes de bareque y de techo de palma, tradicional, muy fresca. Yo me acostaba ahí en el cemento ese frío, en medio del calor, y miraba el techo, ese sí, y descansaba mucho. Son como mis últimos momentos de descanso real. ¿Desde qué momento empezó a pensar usted, quiero ser presidente de Colombia? Porque uno de niño también le dan sueños. No, nunca me acompañó esa idea. Pero pensó en algo de Colombia, ¿a qué edad empezó? 18 o 20 años, pensar en cosas, de que había que hacer cosas diferentes y que podía Desde estar para muy cosas pequeñito, grandes. incluso en esa casa decía, mi vida es para luchar por la justicia, por los pobres. ¿Y qué lo marcó sobre Era eso? muy religioso, digamos. ¿Qué lo marcó? Un evento, por ejemplo, algo que le marcara en su momento. Yo veía cuando me sentaba ahí en la mecedora. Mataron a un muchacho, a un dirigente estudiantil, recuerda, que creó los movimientos en el 68 de la Universidad de Córdoba. El Cordobazo se llama eso. Claro. Fue en Cereté, un muchacho Burgos. Sí, muchacho pero Burgos. Fue en Cereté. ¿Fue en Cereté? Sí, en Cereté. Mi hijo es Petro Burgos, pero los Burgos son conservadores. Ya hay de todo. Bueno, hay ahora, sí, porque esas son familias extendidas que ya incluso están cruzadas por todas las diferencias sociales. Ya ni el ron buguero hay. Pero mira, yo miraba ahí, yo ya tenía mis estudios, mis cosas en el bachillerato, pero por el frente de mi casa, yo digo mi casa, no era mía, pero era mi casa, pasaban como unas zorras grandes, un tractor y unas jaulas, como de 2, 3 pegadas. La casa solariega de los abuelos. Y ahí iba el obrero jornalero de Ciénaga de Oro, sin saber leer ni escribir, iba a los campos del algodón. Ahí medio, porque eso desapareció. ¿Usted sabe cómo dicen cuando iban en los zorros? Eso, iban anigotados. Ah, bueno, esa es la palabra. Yo veía cuando pasaban. Con su sombrero con chajou, porque no era sombrero volteado, era iba leyendo, sí, no el sombrero volteado era para más, valía unos pesos. Sí. Yo leía mi libro ahí en la mecedora, ahí en el corredor, y pasaban. Ellos me miraban, yo miraba, y aquí va el ser humano a hacer rico a otro. Esos jornaleros, yo leía a García Márquez y miraba eso, porque García Márquez siempre, yo creo que García Márquez realmente no es de Aracataca, es de Sucre, en Sucre. Claro. Es más de aquí. Mojanero. Es más de aquí,
porque sus cuentos, todo eso y esto, mi abuela habla igual que García Márquez, pero García Márquez escribe, mi abuela habla, mi tía Carmen, y yo veía ese pasar de esos zorros que dejaron de pasar, pero decía el ser humano va ahí, el pueblo de Córdoba, y ahí yo sentía, digamos, esa empatía, pero con la gente pobre. No con el rico me quitaba las novias. Decía que era Barguiles, le decían precisamente en Córdoba. Los Barguiles, llegaron los Barguiles, ya se llevaron las muchachas. Se llevaron las muchachas, porque eran los ganados. Claro, en la Corraleja, entonces ellos votaban. Ahora va a salir un trino Barguil, dice pasaban las avionetas botando los billetes. Yo no me pregunté, bueno, ¿y quién es el dueño de esas avionetas? Y los que tiraban los billetes en la Corraleja. Y entonces era donde salían los toros para el aplauso, porque si el toro mataba a algún señor de esos, pobre, entonces era el gran festín. Yo estoy muy pendiente, porque estuvieron hace 2 días diciendo, no, que por qué el hermano de Petro estuvo visitando en la cárcel y a una gente que están detenidas y tal por esto. Y usted le respondió a los de la W. Las segundas oportunidades. En un país donde no hay segundas oportunidades, ¿sobre qué segundas oportunidades merece la gente? Mira, yo sé que la élite blanca cordobesa, que la miran por encima del hombro, la élite blanca cartagenera mira por encima del hombro la élite blanca cordobesa. Ellos no se dan cuenta, pero es así. El poder bogotano, dicen los montunos, aunque estuvieran en el mismo capital que ellos, además. Aunque estuvieran en capital. Apargatudos, dicen. La élite blanca bogotana y paisa mira por encima al cordobés. Los manejan, los mueven así con el dedo, porque saben que son serviles. Les sirve al poder bogotano y paisa, pero no les sirven a su propio pueblo. Recuerdo que nosotros nos decían que los romosinuanos. Yo no vengo a vengarme de eso, no tengo un resentimiento, yo no. Yo vengo de una familia que era campesina en el fondo. Pues, digamos, yo no vengo a vengarme, vengo a tenderle la mano, porque hay una oportunidad donde todos pueden ganar. La parte estratégica, yo quiero, para ponerlo en contexto, me llama un empresario, un alto empresario de la salud. Necesito que vengas a hablar conmigo. Quiero que me aclares una duda. Y demoré 1 hora y media sentado con esta persona que, como todo, ha hecho empresa aquí. Digamos que dice él, yo aquí aparentemente soy rico, pero también aquí esta empresa debe lo que tú quieres, el Estado nos debe no sé cuántos mil millones y esto es vivimos entre, como dicen en el béisbol, entre la rubia y la morena, entre 3 bolas y 2 strikes, o nos ponchamos o la metemos de jonrón. A ese empresario que hoy tiene miedo, y no hablemos del campo, ya estamos hablando de empresario de la salud, de empresario del transporte, empresario de textiles que llegan aquí, del comercio, de repuestos. A ese empresario... Árabes que venden telas. ¿Ah? Árabes que venden telas. Árabes que venden telas, todo. Que se asustan más que otros porque creen que van a ser desplazados. Muchos vinieron desplazados de la violencia en su tierra. Sí. ¿Qué decirle a ellos? El por qué no tienen que tenerle miedo al proyecto de Gustavo Petro. Sí, mira, nosotros no venimos aquí a vengarnos de nada. Ahí están las tumbas, están las cruces, habrá un proceso de verdad, de reparación. Yo tengo un amigo muy querido, mi mejor amigo, que era un poeta, que era Hernán Lora. Hernán Lora, incluso lo calumnian después de muerto, lo mataron en Bogotá. El Das. Y está enterrado en Ciénaga de Oro. Ahí está su tumba y unos versos de él. Algún día habría que publicar, quizás sería la indemnización. Su libro de poemas lo tiene una médica antioqueña de la cual se enamoró él
y ella, yo supongo, fue su última pareja. Eran luchadores y hicieron la paz, pero lo mataron. Y está enterrado aquí en Ciénaga de Oro, en el cementerio de Ciénaga de Oro. Yo mandé, antes de irme a Europa, también casi exiliado, yo recogí su cuerpo, estaba tirado en un anfiteatro, lo habían quemado, lo habían torturado, el DAS hizo eso. Y yo lo recogí, lo mandé en la carga de un avión que llegó al aeropuerto de Montería para que fuera enterrado aquí en Ciénaga de Oro. Y era mi amigo, lo que más quería. Y Hernán Lora. Enán Lora. Ellos son de Mateo Gómez. Sí. Lora Mendoza es el Lora apellido. Su hermana es médica. Él era un poeta, un hombre muy inteligente. Hubiera podido ser si hubiera sobrevivido, digamos, nuestra élite. Murió joven. La vanguardia política murió muy joven. Pero, digamos, claro, habrían muchas razones porque de la otra parte la esposa del gobernador me decía, a mí la FARC me mató un familiar, etc. Ahora está con Fico. Digamos, está con quien puede potenciar. Bueno, no voy a hablar. ¿Qué le duele a usted en el alma como cordobés que pase, que él haya la incomprensión de la gente y no la acompañe? Usted ha dicho 2 veces que usted no es profeta en su tierra. ¿Cómo revertir ese sentimiento que usted siente de que la gente no comprenda que después de 140 años no ha habido un presidente costeño? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Y nunca uno de Córdoba. No, ¿y cuánto puede pasar para que sea uno de Córdoba? ¿Cuánto puede pasar para que no sea uno de Córdoba? Y yo sé que lo que nos están viendo, lo que nos están escuchando a través de la radio, la televisión, las redes, han mirado y están escuchando este lado humano, que no lo hemos enfocado tanto en el tema hermenéutico político, sino en el tema también de lo que siente una persona de provincia. Y yo quiero rematar con esto porque sé, hay unos compromisos con otros colegas de medios que tenemos que respetar y son necesarios su presencia allí. ¿Cómo llega y cómo logra ser querido en Bogotá? Porque creo que esa amalgama. En Zipaquirá me decían los costeños, a mi familia, a mi papá. Mi papá incluso tenía el hablado. Que nosotros lo perdimos, nos criamos fue allá. Como Noel Petro, ¿no? Yo conocí los hijos de Noel Petro. Burro Mocho. El Burro Mocho. Y él está muy ligado porque llegan al mismo barrio. Se enamoran allá de Las Cruces de Bogotá, un barrio obrero, no es Claudia. Un barrio. El otro de Claudia, mi papá de Clara, que es mi mamá. Y bueno, total es que a nosotros allá en Zipaquirá nos decían los costeños, entonces, ni de aquí. Hay una canción de Facundo Craval, y aquí Cachaco, entonces costeño, Cachaco, no, ni de aquí ni de allá. Y ser feliz es mi color de identidad, dice la canción de Facundo Cabral, que murió también asesinado el hombre, ay Dios mío. Pero realmente no, mi raíz es de aquí. Entonces, allá, ¿qué pasa? Me convierto en el mejor estudiante del colegio donde estudió García Márquez, en Zipaquirá. Causo envidias, no me acogen, pero yo me meto en su sociedad más pobre. No en la élite zipaquireña, que era de clase media, ya no hay ricos, sino entre los obreros. No discrimina a tu origen. Sí, entre los obreros. Sí. Entonces me invita a tomar cerveza, por alguna razón pensaban que las mujeres eran bonitas y la pantorrilla era gorda. Y empiezo a conocer su cultura y me vinculo y yo empiezo, los guajiros que llegaban a Zipaquirá se convierten en mis compañeros y ahí empieza mi carrera y yo me vuelvo un líder popular de los obreros. ¿Un barrio en esa zona? Un barrio hice para la gente pobre, allá me cogió el ejército, casi me revienta. Me sacaron y entonces fui, bueno, hay un vallenato que dice, y en la Guajira me hice, en toda la Guajira me hice libre. Sí.
sea, Bueno, toda Zipaquirá se hizo en libre. toda Colombia me Toda hice Colombia libre. se hizo libre. En toda Colombia me hice libre, en las montañas. Está con nosotros el tercer canal, con Paul Mamurri, también estamos. O sea, en conexión. Conexión, o sea que esto se ha ido sumando canales y canales y canales apoyándonos en esta importante transmisión. Pero yo quiero, sí, todo lo bueno se acaba rápido. Esta charla, creo que, como dice nuestra vicepresidenta, es sabrosa, ¿sí? Esta charla sabrosa, yo creo que la podemos despedir con alguna reflexión. Estamos en Semana Santa, respetamos las tradiciones. Usted viene de un sitio que hay una tradición enorme, que es en Ciénaga de Oro, que respetamos, que además es patrimonio de nosotros, Sí, los cordobeses y de la costa. eso es una Es gran, patrimonio inmaterial de una gran tradición. procesión. Yo recuerdo que yo me bajaba en la casa de Laureano Arroyo Mendoza, que fue senador por la Piragua, y subíamos a un cerrito que usted lo debe conocer, que es una crucecita, Sí, el Cerro La Cruz. sí. Y después bajábamos a las 7 de la mañana a comer arepita con anís. Los fritos. Sí, los fritos de dulce con un huequito en la mitad. Y Juan Caraqueña, ¿no? Y con una caraqueña. Esa es la ¿Qué caraqueña. anhela usted? Que no puedo tomar porque le echan leche. La receta siempre la ocultan, pero ya descubrí que le echan leche, entonces nunca fue mi pasaporte, mi pasatiempo favorito allá en el parque de Ciénaga de Oro, que cambió sustancialmente. Pero mira, ¿qué dejaríamos nosotros si llegamos a la presidencia en Córdoba? Dejaríamos paz. No se trata de revivir la violencia. Dejaríamos paz. Por eso ofrezco mi mano para un pacto. A todos. Dejaríamos los caminos de un campo que produzca alimentación agraria, fundamentalmente. Porque esos son estímulos, no es obligatorio. O sea, cómo nuestro ganadero puede usar la tierra para producir agricultura. Eso es miti-miti. Usted me quiere decir que va a tener más ventaja con usted y que tienen que dejar a un lado los miedos, eso que hoy los están asaltando. Sí. Pero debe abrirse en la medida en que el Estado pueda hacer inversión para que la tierra pueda producir alimentos agrarios, agricultura, entonces el campesino y la campesina deben acceder a la tierra. Es posible hacerlo en un gana-gana, porque al final, entre más productividad haya, más riqueza hay, y es para todos. Podemos dejar una Universidad de Córdoba extendida en todo el departamento, logrando cobertura total para su juventud en todas las ciencias, no solo las ciencias agrarias, porque se necesita es la pluralidad de conocimientos. Podemos dejar este departamento conectado y no hablamos, porque al final nos fuimos por otros lados, de las energías limpias que son más baratas, que no es tanto la que proviene de la represa de Urrá, sino es la que proviene del sol. O sea, si usted empieza a ver una casa campesina que en vez de techo de palma o de zinc, que es peor, tenga paneles solares, ahí cambió el mundo. Si esos paneles se mantienen en ese techo, porque quien dice, pues empiezan a robárselos, mercado negro, los paneles solares, porque ahí genera energía eléctrica la familia, el hogar, la familia genera energía y se vuelve productiva. Si hay conectividad, conocimiento y panel solar, términos del siglo XXI, porque esto no existía antes, y eso está en un hogar campesino, usted puede garantizar que el proceso de agricultura, de agroindustrialización, de industrialización y de construcción de la riqueza en Córdoba se fue y no tiene reversa. Se adelanta, avanza. Es un mundo que tendría que ser... Salva al campesino de la prostitución a la hija, campesina. a la hija. Salva de la ley de la pernada actual, que es la casa de prostitución. De la ley de la pernada. Y su hijo y su hija se vuelven médico, médica, científico, científica. Es otra Córdoba. Pero es una Córdoba del siglo XXI. Es la Córdoba que se merece, tierra fértil junto al mar. Hágame el favor. Por eso venían los árabes. De ríos y mares. Por eso venían los italianos, por eso llegaban los franceses. Tierra fértil junto al mar. Eso es la posibilidad de la riqueza. Recuerde que la Europa
de los años 20 se hizo con madera cordobesa, que se llevaron los Lacharme, los Kerguelen, las familias que llegaron aquí, y desaparecieron casi el caimán de aguja, y estaban las curtiembres en San Antero, que todavía están, ahí todavía están las curtiembres. Pues la piragua es, a propósito, la piragua, yo me acuerdo Movimiento de Ciénaga campesino. de Oro y todo eso, sentarme ahí, yo le decía canoa. Sí. La piragua es un símbolo de la cultura anfibia, es agua y tierra fértil. Córdoba es eso, y eso no es para pensar que es un mundo de atraso, esa es la posibilidad del mundo hacia adelante, de la riqueza cordobesa, pero hay que mirarla con propiedad, como hombres y mujeres libres, porque si seguimos vendiendo el voto, aquí no hay perspectiva, aquí nos tratan como siervos y nos volvemos cementerio. Le aseguro que usted va a ser profeta en su tierra. Aquí vamos a sacar más de 400,000 votos, y con todos los compañeros que están hoy aquí presentes, dirigentes políticos, concejales, representantes de la Cámara, Andrés Calle, concejales de Montería, Gabriel Enrique, gerente de la campaña, vamos a lograr más de 400,000 votos en este departamento. Muchas gracias, doctor Peto, por estar aquí. Rafa, muy amable. Gracias. Gracias a todas y todos quienes nos escuchan en este momento, que ojalá sean bastantes. Creo que esa es una manta grande, y aquí, ¿cómo? 5,000 y pico personas. Bueno. Es una sola. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Y este programa se va a repetir. Hasta luego.